Arte. Bienvenidos a Por Amor al Arte, el programa donde exploramos el arte en todas sus expresiones. Aquí, cada historia, cada obra y cada artista tienen un lugar especial. Por amor al arte. Desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Por amor al arte. Te invitamos a descubrir cómo el arte transforma, inspira y conecta. Porque el arte es nuestra pasión. Y lo hacemos por amor al arte. Por Amor al Arte, conduce Luis Espino. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí que estén nuevamente con nosotros después de una semana que no tuvimos programa por cuestiones de tuve que acudir a consulta médica a la Ciudad de México. Les agradezco también a todos los que me han hecho llegar sus buenos deseos para que se recupere mi estado de salud y también el de mi señora madre que me acompañó en este periplo por allá. Ya saben que estamos transmitiendo desde la bellísima ciudad y puerto de Zihuatanejo en el estado de Guerrero, en México, desde la casa del poeta Ignacio Manuel Altamirano. Como siempre, inicio esta transmisión agradeciendo a mis amigos de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, Jesús Molina, los poetas Jesús Molina y Enrique García, mejor conocido en el medio literario como Ícaro, que además es mi paisano. También a la maestra Carmen Nosal del Laboratorio Hispanoamericano de Poesía Alquimia del Verso. Ya saben que nuestro número de WhatsApp es el 755-129-0533 para cualquier comentario, sugerencia con respecto a los materiales, los temas que abordamos en este su espacio. Ayúdennos por favor a mejorar, díganos qué temas hay que sean de su interés. Y también a mi amigo Alfredo productor de radio, que pues por su generosidad pues contamos con estas cortinillas de entrada y salida de nuestro programa. Ya saben que su sitio web es maxima-medioradio.com. Como siempre, también aprovecho para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama La Casa del Gato Poeta. Búsquennos así en esta plataforma de videos. Y pues también en lo que queda de nuestro podcast en Spotify, Por Amor al Arte. Y me van a preguntar algunos, ¿qué es ese sonido que se está oyendo? Le voy a subir un poco de fondo. Pues este sonido que se escucha son tambores, porque es una tradición de hace muchísimos años, una tradición de por ahí del siglo XII, más o menos, en plena reconquista española, allá en la época más o menos imagínense, del Cid Campeador. Esta tradición que se lleva a cabo el Viernes Santo o Semana Santa le llaman la rompida, no está mal dicho, así se le conoce a esta tradición, y se lleva a cabo en el poblado de Calanda, un poblado pequeño en la municipalidad de Teruel, allá en la comunidad de Aragón, en España, muy cerquita o pegada a la frontera con Francia. Los Viernes Santos de cada año, al mediodía, sale toda la población con
toda clase de tambores, pequeños, grandes, de todo tipo, tambores tradicionales hechos de cuero, tambores modernos que podrían perfectamente ser parte de la batería de cualquier baterista de rock, redoblantes, tarolas, los gigantescos bombos también. Y exactamente a las 12 de la noche, a las 12 del día, perdón, del Viernes Santo, tocan al unísono. Es un estruendo enorme que se escucha a muchos kilómetros de distancia. Me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con el programa de Por Amor al Arte? Pues bueno, porque precisamente uno de los hijos predilectos de esta población, de Calanda, en España, un día como hoy, un 29 de julio, pero del año de 1983, quisiera yo pensar que no hace tantos años, lo recuerdo perfectamente, falleció en su casa donde vivía modestamente, ahí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Por supuesto, estamos hablando del extraordinario director de cine, nacido allá en España, pero naturalizado mexicano, Luis Buñuel Portolés, un artista multifacético que fue escritor, poeta, guionista, crítico de cine, autor y director de teatro, hasta músico le anduvo haciendo por ahí, estudió violín en su juventud y por supuesto cineasta, la faceta que más reconocimiento le dio a este gran artista. Ganó algunos de los premios más prestigiados que otorga la industria del cine, tales como la Palma de Oro del Festival de Cannes allá en Francia, o el León de Oro de la muestra anual de cine de Venecia, y por supuesto el Oscar que otorga la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood. Un gran cineasta, genial, pero también muy controvertido, muy polémico, y tan polémico que cuando en las ocasiones en las que andaba por allá por Calanda vacacionando, pues también le entraba ahí a la rompida, sacaba su tambor y se ponía a darle como buen vecino de esa población. Una festividad religiosa, siendo que él era declaradamente ateo y además izquierdista, al grado que por ahí estuvo afiliado a algunos partidos comunistas, y sin embargo pues hay las grandes paradojas, ¿no? No tenía ningún empacho, siendo ateo, en participar en una festividad pues claramente religiosa. ¿Quién fue este hombre tan polémico, tan polifacético? Bueno, Luis Buñuel, ya dijimos, Luis Buñuel Portolés, ese era su nombre completo. Nació, ya dijimos, allá en este pequeño poblado que actualmente no tiene arriba de 4.000, 5.000 habitantes, me parece, allá en Aragón, en Calanda, el 22 de febrero del año de 1900, o sea, nació con el siglo prácticamente, con el siglo XX. No era de una familia pobre, todo lo contrario. Su padre, el señor Leonardo Buñuel, había pertenecido a las Fuerzas Armadas, al Ejército Español, si estoy en lo correcto. Estuvo un tiempo asignado a la guarnición de Cuba. Allí le tocó participar en la guerra hispano-norteamericana de 1898. Había adquirido anteriormente una ferretería y una empresa naviera. Entonces era de una posición económica pues bastante holgada, bastante desahogada. Después del final de la guerra, tristes recuerdos para nuestra madre patria, para España, donde en cuestión de muy poco tiempo
por su ventaja tecnológica y económica, Estados Unidos pues prácticamente arrasó con las tropas españolas, con la marina española durante esa breve guerra en la que pues pierde España sus últimas colonias, como Puerto Rico, como Filipinas y como Cuba. Un suceso traumático al grado de que pues a los más importantes literatos y artistas de esa época pues se les conoce justamente como la generación del 98. Pero eso es otra historia. En 1899 don Leonardo Buñuel pues se regresa a España y va a conocer a una jovencísima dama de por allá, María Portolés. Y cuando digo jovencísima, pues tenía 17 años, cuando él pues ya andaba por ahí de los 45. Se casan en ese año de 1899, un año después de la guerra con los Estados Unidos, y van a procrear a 7 hijos, de los cuales el mayor pues fue evidentemente Luis. 3 años después de su nacimiento se mudan a la ciudad de Zaragoza, que pues no está muy lejos, de hecho es la capital de ahí de la comunidad de Aragón. Ahí el pequeño Luis va a estudiar la primaria, la secundaria, mayoritariamente, como era la usanza, en escuelas de corte religioso, y termina el bachillerato en el año de 1917, en que viaja a Madrid para matricularse en la prestigiosa Universidad Complutense, que tiene su asiento, sus campus pues ahí en la capital española. Originalmente él quería, o bueno, la familia más bien quería que estudiara agronomía, seguramente con la idea de hacerse cargo de los negocios familiares posteriormente, pero en 1920 pues decidió que como que no le llamaba mucho la atención aquello y mejor se cambió a la Facultad de Ciencias para estudiar entomología, esta rama de la biología que estudia los insectos. Decían algunas novias que tuvo por aquel entonces que pues salían con él, iban de día de campo, pero en lugar de estar ahí poniéndose romántico con la novia, él mejor se iba ahí a buscar chapulines, grillos y esas cosas. Sin embargo, cosa curiosa, porque allí en esos años se había fundado la residencia de estudiantes, ahí como parte de la Universidad Complutense, donde pues se alojaban los estudiantes que procedían de las distintas provincias de España, que no eran de la capital, vaya. Y allí empezó a forjar amistades, entre otros pues nombres que serían decisivos en el arte de los años siguientes, nombres como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, como Salvador Dalí, entre otros. Pues el joven Luis pues se hizo muy amigo de estas personalidades, al grado de que pues llega el momento en que dice, pues esto del arte como que me llama, como que me jala. Ya era un ávido espectador, le encantaba la ópera, le gustaba mucho ir a conciertos, al cine, que pues estaba en pañales por aquel entonces, pero también le gustaba mucho ir a ver películas de Georges Méliès, de David Griffith, de aquellos cineastas de esa primera etapa del cine silente, del cine mudo. Y pues dice, pues vamos a pues ya me aburrí de los grillos, y que se cambia a la Facultad de Filosofía y Letras, donde iba a estudiar historia, entre otras cosas porque él tenía ya la intención de en algún momento salir de España en busca de nuevos horizontes, y se decía pues que la gente que se licenciaba en historia pues tenía una buena perspectiva para
encontrar empleo en otros países, ya sea dando clases, ya sea haciendo traducciones y otras cosas. Bueno, en 1922 ya había empezado a escribir sus primeros textos de corte literario, cuentos, prosa poética, poemas en verso, junto a otros jóvenes que pues después integrarían, algunos de ellos, la generación del 27, que pues todos ubicamos como otra de las grandes generaciones literarias de España, con nombres como Luis Cernuda, como Rafael Alberti y el propio Federico García Lorca. También hay quienes consideran como parte de esta generación al gran poeta Miguel Hernández, del que ya en alguna ocasión hablamos en este programa. Pues el joven Luis obtiene finalmente su licenciatura en Historia. No quiso hacer un posgrado, se le mete el gusano de viajar a París. ¿Por qué? Pues porque en esa época, estamos hablando de mediados de los años 20, por ahí, pues era la capital cultural de Europa. De inmediato se pone en contacto con el movimiento surrealista, con André Breton, bueno, el mismo Salvador Dalí, que pues sería uno de los pintores más destacados de este movimiento. Allí participa en tertulias poco a poco. No iba a estudiar, no cursó ningún estudio formal el tiempo que estuvo allí en Francia. Sin embargo, esos años por allá pues fueron decisivos en su formación como artista y no se diga como cineasta. Allí escribió algunas obras de teatro que se presentaban de manera casi experimental en pequeños cafés ahí de ese ambiente parisino. También actuó, se dio el tiempo de actuar en algunos cortometrajes y particularmente entró a trabajar como asistente de dirección con uno de los directores de cine franceses más importantes de ese momento, que se llamaba Jean Epstein. Y al mismo tiempo pues escribía por ahí crítica cinematográfica que se publicaba en algunos periódicos de la época. Por ahí tuvo más adelante un distanciamiento fuerte con este director, con Epstein. Sin embargo, para enero de 1929, pues decide finalmente tomar el toro por los cuernos y dirigir su primera película, un cortometraje que se tituló Un chien andaluz, o sea, un perro andaluz. No tenía dinero para producirlo, pero su madre, que pues evidentemente apoyaba mucho la inquietud artística de su hijo, pues aportó 25,000 pesetas, que eran una muy buena lana en ese entonces. Y la película se estrena el 6 de julio de 1929, de ese mismo año, con un éxito clamoroso. Duró varios meses ahí en exhibición. Fue un éxito tanto de crítica como de público. Es una película muda. No precisamente cuenta una historia como tal, sino que es una serie de escenas basadas en sueños, tanto de... El guión lo hicieron ahí entre los dos, entre Salvador Dalí y el propio Luis Buñuel. Por ahí hubo un malentendido. Al parecer también el gran poeta Federico García Lorca, que era amigo de ambos, se sintió aludido por el título de este cortometraje. Pues así, no, pues es que Buñuel me está diciendo perro porque pues yo soy andaluz. Y pues no, en realidad la película, como tantas otras, tuvo como 3 o 4 títulos que nada que ver unos con otros hasta llegar al definitivo, que de hecho en realidad iba a ser un libro, un poemario que Buñuel había estado escribiendo a principios de los años 20,
intentó publicarlo, no consiguió dinero suficiente, y de uno de esos poemas retomó el título y fue así como fue bautizado este cortometraje, pero es un poco así como esta obra teatral de Eugenio Ionesco, que se llama La cantante calva. Bueno, si ustedes van a ver la obra, se van a dar cuenta que no aparece ninguna cantante y mucho menos calva. Pues igual aquí, en este cortometraje no sale ningún perro y mucho menos andaluz. El cortometraje fue, como ya dije, un éxito rotundo, porque entre otras cosas, pues el público parisino era de mentalidad muy abierta, muy avanzada para la época. Si ustedes lo ven, tiene unas imágenes verdaderamente perturbadoras. Hay una escena que yo recuerdo de niño haberla visto, y es espeluznante, así, donde un hombre le parte en dos el globo ocular a una mujer con una navaja de barbero. Obvio es un truco, pero se ve asombrosamente real para la época en la que se filmó. Estamos hablando de hace casi un siglo que se filmó esta película, 95 años para ser exactos, o 96, una cosa así. Esta película, pues básicamente le da el impulso a Buñuel para decidir dedicarse de lleno a hacer cine. Y un año después, en 1930, hace su primer largometraje, Un perro andaluz. No recuerdo exactamente cuánto dura. Entra dentro de lo que se conoce como cortometraje. Dura 21 minutos. Ya corroboré aquí el dato con ayuda de Alexa. Y les decía, para su segunda película, L'Âge d'Or, o sea, La Edad de Oro, ambas películas fueron hechas en Francia, tienen títulos en francés. Sin embargo, La Edad de Oro, pues es una película que ya dura 60 minutos, ya para considerarse un largometraje. Esta película, en esta película Buñuel pues ya da rienda suelta a su estilo surrealista. Hace escenas muy oníricas, basadas en sus propios sueños o en los de otras personas. Ya desde aquí se empiezan a manifestar pues no quiero decir anticlericalismo, pero esta crítica muy marcada, muy directa hacia la Iglesia Católica, hacia sus estructuras. Hay una escena por ahí donde aparece un montón de personas haciéndole reverencias a los cadáveres de unos obispos, hacia unos esqueletos vestidos como obispos. Y bueno, hay que situarnos en la época, hace casi un siglo, no existía la mentalidad de tolerancia, de apertura que tenemos ahorita. Y pues por supuesto que la película fue un escándalo enorme, al grado que la quitaron de inmediato de exhibición. El gobierno francés, me parece, que requisó casi todas las copias, las quemó, y pues estuvo censurada casi 50 años esta película de La Edad de Oro. Esta ya es una película sonora, y como soundtrack, como pista musical, utilizó piezas de varios compositores clásicos como Debussy, como Beethoven,
y particularmente una pieza de Mozart que se llama el Ave Verum Corpus. Este no es un programa dedicado a músicos, ni mucho menos, pero para no hacerlo tan tedioso, pues vamos a escuchar esta pieza de Mozart. Pues después de estas dos películas que dirige en Francia, y particularmente después de la mala experiencia de la Edad de Oro, que es pues víctima de censura, esta película, pues él regresa a España. Ya había iniciado la década de los años 30,
y va a llevar a cabo, va a realizar un documental que se llama Las Urdes o Tierra sin Pan. Este documental de 1933 pues es un retrato muy crudo, muy desesperanzador, muy pesimista de la pobreza que se vivía en ciertas zonas de allí de España. Es una crítica social severa. Buñuel siempre tuvo entre ceja y ceja tanto a la Iglesia Católica, como ya dijimos, como a los gobiernos extremistas, como a la propia burguesía, cosa que es un poco paradójica, pues él provenía de una familia muy adinerada. Estudió en escuelas privadas, cosa que pues ustedes saben que no es nada barato, y sin embargo pues siempre tuvo una visión muy crítica de estas clases sociales elevadas, y alternó en esos años pues su residencia tanto en España como en Francia. Por ahí de hecho en 1934 allá en París se casó con Jeanne Lucas, una deportista francesa que inclusive en las Olimpiadas de 1924 me parece, incluso por ahí ganó una medalla de bronce, y con quien procreó sus únicos hijos, Jean-Louis, que nació en París, y su segundo hijo que nació en Nueva York, al que le puso el nombre de Rafael. En esos años llegó incluso a colaborar con el gobierno republicano. Hay que recordar que un tiempo antes el rey Alfonso XIII de España había abdicado al trono, había renunciado, se había ido al exilio y se había proclamado la Segunda República Española. Y en 1936 pues inició la sublevación de los generales encabezados por Francisco Franco en contra del gobierno republicano español, y estalló la crudelísima, la terrible guerra civil española entre los bandos, el republicano y el nacional. Durante ese tiempo, incluso por ahí durante la guerra, el propio Buñuel, que fue un republicano acérrimo, como la mayoría de los intelectuales de esa época en España, pues incluso colaboró con el gobierno de la República Española, una especie de agregado cultural en algunas comisiones, fue a la Feria Mundial de París, inclusive llevó a cabo labores de inteligencia, o sea, hasta el espía le anduvo haciendo en esos años. Sin embargo, en el momento en que el bando nacional, encabezado por Franco, apoyado por la Alemania nazi de Hitler y por la Italia fascista de Benito Mussolini, y con tropas de estos países y con armamento ultramoderno para la época, pues derrotan a las tropas republicanas en 1969, y Buñuel se va con su esposa a Estados Unidos, se va a Hollywood, allá a la meca del cine, donde trabajó por ahí en algunos proyectos cinematográficos. Estuvo por allá trabajando también en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que tenía un área documental, o sea, dedicada a hacer cine documental, y donde él estuvo por ahí colaborando. Y pues resulta que Salvador Dalí, por ahí, con quien ya había tenido desavenencias bastante serias, dicen las malas lenguas que algo tuvo que ver la pareja musa de Dalí, Gala. Bien a bien, no tengo idea de en qué consistió esa cuestión. El asunto es que se distancian. Además de todo, Dalí
se mostró muy colaborador con el gobierno franquista. Ahí puso sus pinceles alegremente al servicio del gobierno de Franco, lo que le permitió desde luego hacer carrera artística en España. Desde luego todos los artistas e intelectuales que habían apoyado la causa republicana pues tuvieron que salir por piernas, so pena o a riesgo de ser ejecutados, de ser procesados, encarcelados. Recordemos a grandes artistas como Federico García Lorca, que pues fue asesinado por el gobierno franquista, o Miguel Hernández, que murió en la flor de su juventud ahí en una cárcel española después de ser sometido a un montón de vejaciones y demás. En este caso, Salvador Dalí no tuvo empacho en decir que Luis Buñuel era ateo y comunista. Y esto fue retomado por un periodista de un periódico llamado el Motion Pictures Herald, que se dedicaba precisamente a cubrir todo lo que tenía que ver con la industria cinematográfica, y retoma pues estos calificativos que le habían puesto Dalí. ¿Cómo era posible que un español rojo y ateo estuviera a cargo de un área tan importante, de un museo tan importante como el Metropolitano de Arte? Y es despedido en 1943. ¿Qué pasa allí? Bueno, pues que se dirige a México, llega por ahí de 1945 o 46, no recuerdo bien, donde va a dirigir un largometraje, un melodrama llamado Gran Casino, que estelariza la actriz argentina Libertad Lamarque y pues nada menos que Jorge Negrete, que en ese entonces pues era la estrella más importante del cine mexicano, pese a lo cual pues la película es un fracaso por situaciones que va a ser muy largo de enumerar. La película no logra tener éxito ni de público ni de taquilla, al grado que Luis Buñuel en ese momento pues contempla seriamente la posibilidad de pues dejar el cine y dedicarse a otra cosa. En 1949 pues tiene la oportunidad de dirigir una película, una comedia llamada El Gran Calavera, estelarizada por Abel Salazar y particularmente por Fernando Soler. Esta es una película muy divertida, si no la han visto se las recomiendo mucho. Es una película que tiene un mayor éxito y que pues permite que le ofrezcan nuevos proyectos. Incluso en algunas partes de la trama de esta película está basada la película que hizo el recientemente fallecido actor Gonzalo Vega, que se llama Nosotros los Nobles. Allí mismo lo menciona en los créditos, que está basada en la película El Gran Calavera. En 1950 Buñuel pues va a poner de cabeza al cine mexicano cuando hace una película que retrata pues toda la vida terrible, con toda su crudeza, de los niños de la calle en los cinturones de miseria en los alrededores de la Ciudad de México. Estoy hablando por supuesto de Los Olvidados, esta película donde aparece esta actriz Stella Inda, Roberto Cobo, este actor apodado Calambres, actor y bailarín, hace un papel llamado El Jaibo, tal vez el papel más emblemático de su carrera, con permiso del papel que hizo en El Lugar Sin Límites, muchos años después, dirigida por Arturo Ripstein. Esta película fue, se dice que el público ahí quería quemar el cine, ¿no? Cuando el día del estreno, ahí rompieron la pantalla, arrojaron butacas ahí, quién sabe qué tantos estropicios hicieron, porque pues tocó una de las fibras más sensibles del mexicano. Los mexicanos
hacemos como que nos reímos de la muerte, pero el día que se nos muere un familiar, pues estamos ahí berreando. Igual hacemos, entre comillas, chistes, entre comillas, sobre nosotros mismos, pero maldita la gracia que nos hace que alguien llegue y nos recuerde nuestros defectos, y más si es en una película. No es el único caso, ha habido otras películas también muy polémicas porque osan retratar la realidad de México de una manera pues cruda y sin maquillaje. Pienso inmediatamente en Los hijos de Sánchez, por ejemplo. Y bueno, estamos hablando de Los Olvidados. Vamos a escuchar un audio del tráiler o el corto de esta película enormemente polémica, pero que hoy pues es una de las, creo que son solamente 3 películas mexicanas que están consideradas como un que están calificadas por la UNESCO, por la Organización para la Educación y la Cultura de la Organización de las Naciones Unidas. Pues esta película así está considerada. Ganó el premio al mejor director del Festival de Cannes de allá de Francia en 1951, que fue pues lo que le supuso a Luis Buñuel el reconocimiento internacional definitivo. La UNESCO la nombró, insisto, Memoria del Mundo. Solo hay 3 películas de hecho que han obtenido este reconocimiento por parte de este organismo tan importante. Vamos a escuchar el audio de este tráiler de Los Olvidados. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. ¡Huevos, tortas, tortitas! ¡Qué sabrosas son las tortas! Piedad para un pobre ciego indefenso. ¡Órale, viejo! ¿A poco no tienes hambre? Mucha. Pues ese es el audio de el comercial, el corto, el tráiler, el avance, como lo quieran llamar ustedes, que se exhibió en los cines antes del estreno de esta película. Y pues fue como dije, un parteaguas. Después, Luis Buñuel, casi todas sus películas de los años subsecuentes las hizo aquí en México. Hay varias verdaderas obras maestras. Hubo otras películas un poco menores. En 1952, un año después de Los Olvidados, lo tengo que decir por pura vanidad costeña, vino aquí a Zihuatanejo, cuando aquí no había ni carretera pavimentada, cuando era un pequeño pueblo de pescadores, para hacer una película llamada Subida al Cielo, que pues sale ahí Carmelita González, sale el propio Roberto Cobo, que ya había trabajado con él en Los Olvidados, y sale la bellísima actriz Lilia Prado, y por ahí existe la anécdota de que aparece Esteban Mayo en el papel principal, este señor que falleció hace relativamente poco y que se dedicaba ahí a dar horóscopos, y que por ahí tenía
el pasaje esotérico en la Plaza de las Estrellas, ahí cerca de la torre de Pemex, que pues técnicamente no era actor, pero cómo le hizo no sé, lo convenció, no sé. Hay quienes dicen que se inventó un currículum y que Luis Buñuel todavía no conocía muy bien, no estaba del todo familiarizado con el ambiente artístico mexicano y se la creyó. Como haya sido, esta película pues es nostalgia pura para quienes vivimos aquí, pues ver esas escenas de hace más de medio siglo, de prácticamente virgen, la bahía de Zihuatanejo, muchas de sus playas. Bueno, hizo otras películas después, hizo por ahí Ensayo de un crimen con Ernesto Alonso, que pues mucha gente lo ubica más como productor de telenovelas, fue a lo que más se dedicó a lo largo de su vida, pero también fue actor, con Miroslava, que fallecería poco tiempo después del estreno y que se dijo que había sido como premonitoria y tantas otras cosas. Hizo también, regresó a España. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Porque pues su postura ideológica chocaba de frente con el gobierno franquista, que pues estaba en su apogeo. Allí dirigió Viridiana, que fue producida por Gustavo Latriste y junto a otros productores españoles, y que fue estelarizada por Fernando Rey, Paco Rabanne y Silvia Pinal. Esta película ganó también la Palma de Oro de allá del Festival de Cannes en Francia, y pues incluso fue tan decisiva en la carrera de estos actores que Silvia Pinal por ahí incluso le puso Viridiana a una de sus hijas, que pues lamentablemente fallecería muy muy jovencita en un accidente automovilístico. Por ahí también en 1966 hizo otra película con pues probablemente la actriz más importante del cine francés de aquel entonces, con Catherine Deneuve, esta película llamada Belle de Jour o Bella de Día. También fue un éxito extraordinario de público, y con ella ganó el León de Oro de la muestra de Venecia. Quiso también volver a filmar en España, pero otra vez se topó de frente con la censura. Hizo una película que el solo título se ha vuelto casi una frase de uso común en nuestros días, que se llamó El discreto encanto de la burguesía, en 1972, con la cual obtendría el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Fue definitivamente una influencia importante, decisiva en otros directores contemporáneos de él. Y en 1977 llevó a cabo su última película, llamada Ese oscuro objeto del deseo, que también el título se ha vuelto pues una frase coloquial en nuestros días, una coproducción entre España y Francia. Recordar que el dictador Franco había muerto en 1975, por lo cual ya no estuvo tan limitado para llevar a cabo este largometraje, que pues ganó el premio especial del Festival de Cine de San Sebastián. Viajó por última vez en 1980 a España. Ya traía problemas muy serios de salud, ahí lo operaron de la próstata, pero pues tuvo todavía tiempo de darse el gusto de que en 1981 por fin se reestrenara en París su película La Edad de Oro, su segunda película, su primer largometraje, que fue sujeta de toda clase de censuras. Ya traía problemas de la vesícula y otras cosas,
publicó un año después, en 1982, sus memorias en un libro titulado Mi último suspiro. Y como platicamos, después de problemas hepáticos y renales a consecuencia del cáncer, fallece a los 83 años de edad, el 29 de julio, un día como hoy, pero de 1983. Quiero aprovechar para mandarle pues un saludo a mis queridos amigos del Ateneo de Cihuatanejo, que encabeza el licenciado Rodrigo Campos Aburto, a mis compañeros, algunos de los muchos compañeros que tuve durante mi paso por el servicio activo en el ejército, particularmente al teniente Salvador Bagatela, gran amigo al que aprecio mucho. No se diga a mis ex compañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle, sobre todo a la ingeniera Claudia Cisneros, al ingeniero Omar Pedraza, a mis amigos de por allá, amigos y amigas de por allá del estado de Puebla, les mando un gran saludo también. A mi amiga Meche Mercedes Andara, esta artista del arte flamenco y poeta, a mi madre, que espero que me esté escuchando, espero que ya no suspenda esa costumbre de escuchar este programa. A todos ellos, con mucho cariño, les mando un saludo muy muy afectuoso. Y pues bueno, finalmente después de su fallecimiento, el cuerpo de Luis Buñuel fue cremado. Estuvo por aquí, permaneció aquí en México, sus cenizas, durante bastantes años, cosa de 15 años, algo así. Y finalmente en el año de 1997 fueron trasladadas sus cenizas a su pueblo natal, a Calanda, donde fueron esparcidas en la elevación orográfica más importante que hay por allá, que se llama el Monte Tolocha. Finalmente vamos a finalizar este programa escuchando brevemente un audio de las pocas entrevistas que hay en español. Por alguna situación, la mayoría de las entrevistas que encontramos por ahí en internet de Luis Buñuel están en francés, un lenguaje que pues dominaba él a la perfección, pero vamos a escuchar un fragmento de audio. ¿Por qué escogió usted el cine para expresar su problemática, su visión del mundo? ¿Por qué el cine? ¿Por qué no la pintura? ¿Por qué no la literatura? Por desgracia. Soy el peor pintor del mundo y el peor escritor del mundo. Si no fuera por eso, el cine ni hablar. No. ¿Pero por qué el cine? Algo debe haber atrás. ¿Por qué el cine? Es que tengo una facilidad. Yo, lo pobre o rico me da igual. Lo que yo siento me puedo expresar en imágenes y no me puedo expresar escrito. Soy un ágrafo. Soy un hombre que... Me dice usted que hizo usted por la tarde y me cuesta 5 horas escribir en correcto castellano lo que dice. Y tú lo escribes en 10 minutos, yo 5 horas. Soy muy mal escritor. Y pintor no hablemos. Lo peor del mundo. ¿Y músico? Músico tal vez. No músico tal vez hubiera sido músico. ¿Y actor? No, músico sí. No, ahora no, con el oído no. Beethoven no. ¿Y actor, por ejemplo? ¿Y actor? El peor del mundo. Actor es la profesión de vagos. Es una profesión de vagos. Esa sí me hubiera gustado. Claro, si volvieran a hacer profesión de vago, usted no hace nada. Usted llega al estudio, a las 9 de la noche lo maquillan, molesto, pero en fin, me pagan bien, lo dejo. Luego me siento, llega el director, me dice, está un gran plano. Usted diga, no, por el momento no voy al baile. A ver, cámara, por el momento no voy al baile. Un gesto, demasiado gesto. Dígalo usted sin gestos. Segunda toma. Por el momento no voy al baile. Demasiado actuado. Tercera toma. Por el momento no voy al baile. Bien, es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo, ¿verdad? Y cobran muy bien. Ahora yo sin actor de cine sí. Soy muy mal actor, pero me
el amor es una ceremonia secreta para ser celebrada en el fondo subterráneo. Eso me parece maravilloso. A mí me parece el erotismo sublime y magnífico, pero tiene que estar en segunda instancia. Hay que darle el puente para pasar al amor carnal ya. Pero la visión directa me repugna, por ejemplo, un beso. Me repugnan mucho los besos en la pantalla. Ese beso apasionado que muchos galanes de jóvenes presumen de besar bien, me repugna a muerte. Ahora, si mañana pudiera inventar, nunca se hubieran besado en una pantalla, y yo pudiera inventar el beso, eso me parece maravilloso, maravilloso. Yo sé que de mis películas se han dicho muchas cosas de las cuales soy inocente, no soy inocente porque las he hecho yo, pero yo he obrado mucho racionalmente. No, pero yo me refería por apariciones instantáneas de cosas que me atraen, que critico, como normalmente parecen malas o buenas, pero como me han gustado y no pertenezco a ningún bando, ni religioso ni político, pues las pongo, ¿verdad? Porque me parecen bien. Le parecen mal a mucha gente, lo acepto. A otros me parecen bien, muy bien. No he empleado nunca sistemáticamente el erotismo, ni la subversión, ni nada. Soy así y lo he hecho. Otro elemento en tus películas, Luis. Sí. Los animales. Yo adoro los animales. Está a nuestra disposición, los pobrecitos. Eso fue un defecto de Cristo que se lo critica mucho en mis oraciones. Le critica mucho. ¿Don Luis? Digo, señor, qué lástima que tú no prohibieses a tus cristianos sacrificar animales, porque coman vegetales. O sea, la dentadura y el estómago, respetemos a los pobres bichos que los degollamos por millones, los hacemos sufrir para que el hombre no tenga cáncer, sacrifican 5.000 perros, 50 millones de perros diarios. Y los conejos en condominio. Horrible, horrible, criminal. Pues esto que escuchamos fue una de las pocas entrevistas que hay en español y de las últimas, de hecho, que le hicieron en su vida. Ya era una persona de edad bastante avanzada cuando le hacen esta entrevista al extraordinario cineasta Luis Buñuel. Ya nos vamos, queridos amigos. Nos vemos, esperemos que la salud nos lo permita, el próximo martes 5 de agosto, donde vamos a estar hablando de probablemente el pintor más grande de todos los tiempos. Por supuesto estoy hablando de Diego Velázquez, este extraordinario maestro de la composición, del manejo de la luz, de la sombra, de muchísimas otras cosas, creador de algunas de las pinturas más grandes de todos los tiempos. A la misma hora, como todos los martes, o casi todos los martes, los espero. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en esta ocasión, como en otras. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Que tengan ustedes muy buenas noches. Por amor al arte. Y así llegamos al final de esta emisión de Por Amor al Arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural. Y recuerda, el arte está en todos lados. Solo necesitamos abrir los ojos para encontrarlo. Por amor al arte.